Bueno, ahora vamos a ver lo que sucede debajo del cinturón de estabilidad, en lo que llamamos la zona B. La zona B, vamos a recordar, era aquella en la que los núcleos eran inestables por tener un exceso de protones y un defecto de neutrones. O sea, aquí ocurre lo contrario que ocurre en la zona A. Acá hay demasiados protones, partículas positivas, y demasiado pocos neutrones, partículas nucleares neutras. ¿Sí? Así que si se entendió lo que sucede en la zona A, vamos a ver que es muy sencillo aplicar lo mismo a la zona B. Así que, ¿qué es lo que pasa entonces en la zona B? Bueno, vamos a ver, ya adelantamos que había dos formas de decaimiento radiactivo en la zona B. Podía ocurrir una desintegración beta positiva, o sea, un decaimiento beta positivo, o una captura electrónica. Así que vamos a ver globalmente qué es lo que tiene que ocurrir. Y bueno, vamos a ver, entonces vamos a aclarar que hay dos alternativas para un núcleo que se encuentra en esta zona. No necesariamente puede tomar las dos. Hay factores que determinan que a veces una de ellas sea posible y a veces sean posibles las dos. Pero de eso no vamos a hablar en este momento porque sería complicarlo demasiado. Así que bueno, una de las alternativas es que emita un electrón pero con carga positiva, lo que se conoce como una partícula beta positiva. Y lo otro es que sufra una captura electrónica. Son palabras, términos nuevos. Vamos a ver qué significa eso de la captura electrónica. ¿Sí? Así que esas dos alternativas vamos a estudiarlas por separado. Vamos a ver primero qué pasa cuando se emite partículas beta positivas y qué pasa cuando ocurre una captura electrónica. Entonces empezamos por la primera, la emisión beta positiva. ¿Ah? Esas partículas beta positiva son unas partículas particularmente misteriosas. Tienen un nombre, vamos a ponerlo ahí, capaz que es la primera vez que lo ven. Emisión de positrones. La partícula beta positiva también la podemos llamar positrón. Y bueno, positrón viene porque tiene carga positiva, pero no es la única partícula con carga positiva. Pero esta en particular tiene características muy especiales. ¿Qué es un positrón? ¿Qué son los positrones? Bueno, los positrones pertenecen a una categoría de, de partículas que se conocen como antipartículas. Son las llamadas, en este caso bueno, vamos a poner primero que son electrones, son como electrones, tienen la misma masa, tienen el mismo valor absoluto de la carga, pero la carga es positiva. O sea, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb negativo es un electrón. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb positivo es un positrón. ¿Sí? O sea que son idénticos a los electrones pero tienen la carga opuesta. Una cosa muy extraña. El positrón es, decimos, la antipartícula. Es la antipartícula del electrón. O sea, el electrón es una partícula que tiene su antipartícula. Hay muchos casos de estos en la física de partículas, pero fue la primera antipartícula que se detectó. O sea, forma parte de una categoría del mundo físico que se conoce como antimateria. O sea, el electrón que conocemos todos, electrón que puede ser una partícula beta o un electrón de la periferia, es una partícula formada por materia. Como prácticamente todo lo que conocemos en el mundo está formado por materia. Materia, ¿no? El universo, decimos, está formado por materia y por energía. Sin embargo, las antipartículas hacen que haya cantidades muy pequeñas, es cierto, pero no despreciables, de antimateria. O sea, el electrón es una partícula de materia, el positrón, que sería igual al electrón pero con carga positiva, es una partícula de antimateria. ¿Eh? O
O sea, es una antipartícula y por lo tanto está formada por antimateria. La antimateria, cuando se encuentra con la materia, se aniquilan mutuamente, desaparecen, se desintegran, se transforma totalmente su masa en energía, ¿sí? Según la ecuación de Einstein, E es igual a m por c al cuadrado. O sea que si un positrón se escapa del núcleo y se encuentra con un electrón, se van a aniquilar mutuamente, ¿sí? O sea que descubrimos que hay partículas de antimateria, ¿sí? Y esos son los positrones. Pero vamos a dedicarnos a lo nuestro, que es poder representar la emisión de positrones en una ecuación nuclear. Bueno, ¿qué le pasa a esta zona? En la zona B tenemos demasiados protones y demasiado pocos neutrones. Entonces tiene que pasar lo contrario que pasaba en el caso anterior. Un protón se tiene que transformar en un neutrón emitiendo partículas beta positivas. Cuando el protón se transforma en un neutrón, disminuye el número de protones, ¿sí? O sea, hace que el número atómico baje, Z baje, y aumente el número de neutrones, ¿sí? O sea, ¿por qué baja el número Z? Porque disminuye el número de protones. ¿Ah? ¿Y qué pasa con los neutrones? Bueno, el número másico sabemos que no va a cambiar, ¿sí? Pero el número de neutrones va a aumentar, ¿de acuerdo? Entonces, un aumento en el número de protones, una disminución en el número de protones y un aumento en el número de neutrones hace que el núcleo se acerque más al cinturón de estabilidad. Esto es lo que le pasa a un protón dentro del núcleo cuando se emite una partícula beta positiva, cuando se emite un positrón. Pero como en el caso anterior, es importante ver un ejemplo, ¿no? Para ver qué es lo que le pasa globalmente al núcleo. Ustedes ya se deben estar imaginando lo que le sucede al núcleo, a las partículas nucleares. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a poner el potasio 40. El potasio 40 es un nucleido inestable bastante abundante. O sea, el isótopo 40 de potasio que es radioactivo es una cantidad nada despreciable del potasio. Ustedes saben, por ejemplo, que en las bananas hay mucho potasio. Bueno, hay bastante potasio 40. O sea, la banana es un emisor de positrones. O sea, emite antipartículas. No se asusten, igual por el potasio no se van a volver radiactivos por comer una banana. Pero bueno, ¿qué le pasa al potasio 40 cuando emite un positrón? De nuevo, el núcleo padre, ¿sí? El potasio, que es el padre, va a generar un núcleo hijo que va a tener un número atómico determinado y un número másico determinado, ¿sí? Siempre que emita una beta positiva, un positrón. Y bueno, tiene que tener un protón menos y tiene que tener un neutrón más. Quiere decir que si tiene un protón menos, habíamos visto que el número atómico tiene que disminuir. Si disminuye el número atómico, ¿en cuántas unidades? Un protón se transformó en un neutrón. Tenía 19 protones, ahora voy a tener 18 protones, ¿sí? O sea, un protón menos. Pero tengo un neutrón más. Quiere decir que cuando sume protones más neutrones, el número total me va a seguir dando 40. Quiere decir que el número másico no va a cambiar. Así que de número másico vamos a ponerle el mismo que tenía, 40. El número total de nucleones, protones y neutrones, no cambia. Cambia, sí, el número de cada uno de ellos. Y bueno, ¿qué elemento tiene número atómico 18? Vamos a la tabla periódica y vemos que es el argón. O sea, el potasio 40 se transformó en argón 40. ¿Sí? Se transformó en un gas noble. Miren, un elemento tan reactivo como el potasio, o sea, el potasio es un elemento que lo ponemos en agua y libera hidrógeno y produce explosiones muchas veces, se transformó en un gas noble que prácticamente no reacciona. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos representar lo mismo utilizando nuestra notación alternativa, ¿se acuerdan? Para que se acostumbren a verla y que no se lleven sorpresas. El potasio 40 va a emitir un positrón, que lo podemos representar también como un electrón positivo, E más 1, 0. Y el hijo, digamos, de esa emisión va a ser un elemento que va a tener un número atómico determinado, un número másico determinado. De nuevo, hacemos de cuenta que
no lo hicimos antes. Entonces, 19, que es el número atómico del potasio, me tiene que dar igual a la suma, digamos, de lo que vendrían a ser los números atómicos de los productos. Quiere decir que, como 18 más 1 da 19, el elemento tiene un número atómico 18 y corresponde al elemento argón. Y 40 me tiene que dar igual a 0 más algo. Y bueno, ¿qué número le tengo que sumar a 0 para que me dé 40? 40. Quiere decir que son expresiones totalmente equivalentes. Está bueno conocer las dos para no tener problemas cuando uno lo encuentra escrito de una manera o de otra. Entonces, bueno, veamos ahora cuál es la ecuación general, porque ya vimos ejemplo, pero como en el caso anterior, en la emisión beta negativa, es importante tener una ecuación general que podamos usar para cualquier ocasión en la que ocurra una emisión beta más, una emisión de positrones. ¿Sí? Y otra vez vamos a tener nuestra relación padre-hijo, que corresponde ahora a cualquier núcleo que emita positrones. Vamos a representar al padre con la letra X, que va a tener un número atómico Z y un número másico A. Ese padre emite positrones, ¿sí? Y se transforma en el núcleo hijo, que vamos a indicar que emitió la beta positiva, porque todo depende de qué es lo que haya emitido, qué características va a tener el hijo. Y bueno, perdió un protón y ganó un neutrón, quiere decir que Z tuvo que disminuir, Z menos 1. Así que al Z que tuviera antes le tengo que restar 1. Y el A permanece incambiado porque tengo un protón menos, pero tengo un neutrón más, con lo que la suma me sigue dando el mismo valor. Esta es la ecuación general para una emisión beta positiva. ¿Sí? Podemos ver otro ejemplo aplicando la ecuación general. Y acuérdense siempre que esta beta positiva la podemos representar de esta manera y puede resultar para muchos mucho más práctico tenerla así. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces un caso particular, diferente al que ya vimos, el cobalto 58. Vieron que ahí no pusimos el número atómico, porque ya cuando ponemos el símbolo químico ya estamos asumiendo que el número atómico viene dado. Entonces muchas veces ponemos simplemente el número másico. Claro que si después queremos escribir la ecuación nuclear, vamos a tener que buscar al cobalto el número atómico que tiene la tabla periódica. El cobalto es un emisor beta positivo, por lo tanto, si es un emisor beta positivo, el cobalto 58, no el cobalto en general, el cobalto 58. Miren la tabla periódica, número atómico 27. 58, el número másico que me dicen que tiene ese nucleido. Emite beta positivo. Y si emite beta positivo, perdió un protón. Y si perdió un protón, el número atómico tuvo que disminuir una unidad. Así que en lugar de 27, ahora voy a tener 27 menos 1. Voy a tener 26 de número atómico. ¿Sí? Es decir que ya cambió el elemento. Ya no va a ser cobalto. Va a ser un elemento que no tengo por qué acordarme de memoria. Va a tener un número atómico 26. Y el número másico otra vez se conserva porque no cambia el número total de protones y de neutrones sumados, ¿no? Y bueno, 26 es el hierro, así que el cobalto 27, cuando emite beta positivo, se transforma en hierro con número atómico 26. Los dos con número másico 58. Y ahora vamos a ver la segunda estrategia que tienen los núcleos de la zona B. La segunda estrategia se conoce como captura electrónica. O sea, el núcleo captura un electrón. Si lo captura, o sea, no está emitiendo algo, no está perdiendo algo, está ganando algo, está capturando un electrón. A veces se lo representa con la letra, se lo representa como CE mayúscula muchas veces, y en las tablas periódicas muchas veces van a ver que aparece con la letra K. Esa letra K, cuando están hablando de desintegraciones nucleares, no se refiere al potasio,
puede el potasio aparecer en desintegraciones nucleares, pero esa letra K significa que es capturado un electrón de la capa K. La capa K es la capa que está más cerca del núcleo, es el nivel energético más próximo al núcleo. Así como los niveles energéticos se pueden numerar de más cerca a más lejos del núcleo, como 1, 2, 3, 4, hasta 7 o más, porque un átomo excitado puede tener más niveles energéticos ocupados. En vez de 1, 2, 3, 4 podemos ponerle K, L, M, N, O, P y K es la capa que está más cerca. Bueno, esta captura electrónica es otra forma de aumentar el número de neutrones y disminuir el número de protones. O sea, la idea sigue siendo la misma. El núcleo tiene demasiados protones y tiene muy pocos neutrones. Entonces va a tratar de que disminuyan los protones y que aumenten los neutrones. Así que otra forma de aumentar el número de neutrones y disminuir el número de protones es, vamos a poner puntos suspensivos. Y bueno, ¿qué no es? Porque no se emite no se emite nada. O sea, la estrategia, la forma no es emitir nada, sino capturar un electrón. Y capturar un electrón que se encuentra en la periferia. ¿Ah? O sea, es un electrón, no es como la beta negativa, que es como un electrón pero que sale del núcleo. No, es un electrón que estaba en la periferia y que el núcleo lo captura. ¿Sí? Como que lo atrapa y se lo lleva para adentro. ¿Sí? Lo guarda en el núcleo. ¿Ah? Esto solamente puede ocurrir con los electrones que están muy cerca. Los electrones que están lejos del núcleo están a salvo, digamos, de que les pase eso. Pero los electrones de la capa que está más cerca del núcleo pueden ser capturados. Entonces acuérdense que en el núcleo hay protones y neutrones, ¿verdad? Entonces vamos a representar el núcleo y vamos a representar solamente un protón. Ahí hay muchos protones, hay muchos neutrones. Entonces los electrones están en capas, ¿no? O niveles energéticos. La capa que está más cerca del núcleo, que tiene electrones, llamamos capa K. ¿Sí? O sea, es el nivel 1, o si le damos el nombre de capa, es la capa K. Bueno, un electrón de esa capa puede ser capturado por el protón del núcleo, un electrón de la capa K. Entonces ese electrón que tiene carga negativa, al unirse al protón que tiene carga positiva, lo va a transformar en un neutrón. O sea, vamos a tener un protón menos, o sea, el protón más ese electrón que capturó, ¿sí? Se va a transformar en un neutrón. ¿Ah? Baja el número de protones, sube el número de neutrones y tenemos el mismo efecto que teníamos antes en la emisión beta positiva. Bueno, y vamos a hacer algún comentario referido a esto de no emitir nada, porque parece que si emite positrones puede ser un peligro porque está emitiendo partículas de alta energía, pero si captura electrones no debería suceder nada. Miren, no es tan así. Cuando se produce la captura electrónica, cuando el electrón de la capa K, de la capa más cercana al núcleo, es capturado por el núcleo, deja un hueco en su lugar, que debe ser ocupado por otro electrón. El otro electrón se encuentra en la capa de más arriba, la capa L. ¿Y qué pasa? La capa L tiene más energía que la capa K, por lo que cuando se genera ese hueco en la capa K, el electrón que estaba en la capa L, al pasar a la capa K, a ocupar el lugar que dejó el electrón capturado, libera energía emitiendo rayos X.
O sea, los rayos X, si bien no son radiación nuclear, porque los emite la periferia, ustedes saben muy bien que son radiaciones muy peligrosas, porque son radiaciones ionizantes. Los rayos X que emite la capa K son rayos X de alta energía y son penetrantes. Quiere decir que la emisión, la captura electrónica no necesariamente es un fenómeno exento de peligros. ¿Ah? Y bueno, veamos ahora la ecuación neta para la captura electrónica, que evidentemente como los resultados van a ser los mismos, la ecuación neta va a tener diferencias en el planteo, pero la relación entre el padre y el hijo va a ser exactamente la misma que vimos para la emisión beta positiva. O sea, vamos a tener un padre con un número atómico Z, con su número atómico A, y ahora ese núcleo padre no va a emitir, o sea que no va a estar del otro lado de la flechita lo que pasa, va a capturar, quiere decir que lo ponemos como reactivos, o sea el núcleo captura un electrón, ¿sí? Y cuando captura un electrón se transforma en el núcleo hijo. Ahora, ¿qué le pasa cuando captura un electrón? El número atómico, ¿sí? Acuérdense, un protón se transforma en un neutrón, así que el número atómico baja en una unidad y el número másico se conserva. Quiere decir que si bien la ecuación escrita no es idéntica, si ustedes se fijan, el padre y el hijo tienen exactamente la misma relación que en la emisión beta positiva. ¿Sí? Esto también lo podemos escribir, acuérdense que como está capturando un electrón y muchas veces desaparece, lo podemos representar como un electrón de los conocidos, un electrón negativo. ¿Sí? Y bueno, Z menos 1 me va a dar el número atómico del hijo, que es Z menos 1. ¿Sí? A más 0 me va a dar A. Quiere decir que acá se ve bien que la relación entre padre e hijo para la captura electrónica es la misma que la relación padre e hijo para la emisión de positrones. ¿De acuerdo? El ejemplo que podemos tomar, hay núcleos que sufren los dos tipos de decaimiento simultáneamente. O sea, algunos se estabilizan emitiendo positrones a veces y capturando electrones otras veces. ¿Sí? En los dos casos, en esa emisión, produce el mismo núcleo hijo. ¿Sí? O sea que, solo que en un caso, digamos, salen partículas beta positivas del núcleo, y eso tiene un efecto sobre el entorno diferente, que si se emitan rayos X, como vimos en el caso anterior. ¿Tá? Así que acá lo que estamos poniendo es que el resultado es el mismo. ¿Tá? Vamos a tener el mismo padre, X, ¿sí? Que va a decaer, o sea, decaer significa desintegrarse, y va a originar, ¿sí? O sea, el mismo padre decae originando, ¿no? O produciendo, produciendo es lo mismo, producto es más técnico el término, el mismo hijo, ¿sí? El mismo hijo I, ¿sí? Y eso vale para captura electrónica y emisión de positrones. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vistas los dos modos de decaimiento de la zona A, vamos a ver un ejemplo, porque estuvimos viendo ejemplos de todos los decaimientos y en este caso todavía no escribimos ninguno, aunque ya prácticamente estaría todo dicho. Ahí se complica un poco con la edición. Vamos a representar una captura electrónica. Vamos a usar el potasio 40. El potasio 40 esto no es un invento, es real. El potasio 40 emite beta positivo y también captura electrones, ¿sí? Así que van a ver que si planteamos la captura electrónica, vamos a tener 19 menos 1, ¿verdad? 18, que es el elemento argón. O sea, se origina un núcleo de argón. 40 más 0 me da 40. Y ahí tenemos el mismo producto que en la reacción anterior, la beta positiva.